Capítulo 1 del libro Arma la Historia, de 1810 a 1847. El movimiento de independencia y el México independiente. Una vida muy difícil. Tal vez hayas escuchado que nuestro país, México, cumple en este momento 208 años de ser nación independiente, pues antes de 1810 pertenecía a España. Pero, ¿cómo llegó México a ser independiente? Esta es una historia que todos los años celebramos. Quizás conozcas a alguno de los protagonistas de este acontecimiento. Uno de ellos fue Miguel Hidalgo y Costilla, quien dio inicio al movimiento de independencia, en el que participaron campesinos, artesanos, trabajadores de haciendas y minas, indígenas, esclavos, criollos y mestizos. Para entender lo sucedido, te voy a contar que en Nueva España había profundas desigualdades, porque en la sociedad de este tiempo no todos tenían los mismos derechos. El cura Miguel Hidalgo y Costilla es conocido como el padre de la patria mexicana, ya que fue quien inició la Guerra de Independencia. Durante la Guerra de Independencia, la mayor parte de la población vivía en la pobreza. Los peninsulares, es decir, los nacidos en España que llegaron a estas tierras, ocupaban las posiciones más importantes en el gobierno, en el comercio y en la iglesia, mientras que a los criollos, que eran los descendientes de españoles nacidos en Nueva España, se les limitaba la participación en estos cargos. Los indígenas afroamericanos y castas, como eran llamados los hijos de padres de diferentes grupos sociales, se ganaban la vida en la calle, trabajaban en el campo o en las haciendas, practicaban el comercio ambulante o pedían limosna. Los enfrentamientos entre españoles y franceses ocurrieron cuando Napoleón entró con su ejército en España. En esta época, Nueva España también vivía una crisis económica por las sequías y granizadas que hicieron que se perdieran grandes cantidades de maíz, y el poco que había se ocultaba para elevar su precio. La falta de alimentos provocó gran descontento entre la población. Por su parte, España había participado en varias guerras que le ocasionaron deudas con otros países, por lo que la corona española exigía a sus colonias el pago de impuestos cada vez más altos. A comienzos de 1808 llegaron noticias que sorprendieron a la gente de Nueva España. El emperador francés, Napoleón Bonaparte, invadió España y decidió destronar a Carlos IV para apoderarse de su reino. Las tropas francesas invadieron España y tanto el propio monarca como su hijo Fernando VII, heredero del trono, fueron obligados a renunciar a la corona. Napoleón nombró soberano a su hermano José Bonaparte. Ante estos acontecimientos, las autoridades del virreinato no sabían a quién debían obedecer, al monarca español o al rey francés. Así, el virrey José de Iturrigaray propuso formar un gobierno propio para la Nueva España. Los comerciantes, hacendados y funcionarios españoles sintieron amenazados sus intereses y privilegios con esta iniciativa, por lo que obligaron al virrey a renunciar a su cargo y fue arrestado junto con otros funcionarios por traición a la corona. El virrey José de Iturrigaray y la familia, que eran 3 niños y una niña. Personajes de esa época: el sereno iluminaba las calles, el carnicero recorría la ciudad para vender sus productos, los pobres pedían limosna para satisfacer sus necesidades. Entonces, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el grito de ¡Viva la Independencia! Hidalgo y sus seguidores comenzaron la lucha para lograr que Nueva España se independizara del reino español. Entonces, a partir de entonces, las autoridades reprimieron violentamente cualquier iniciativa de cambio. En septiembre de 1810, que en Querétaro, las autoridades descubrieron que se realizaban reuniones en Querétaro.
reuniones secretas o conspiraciones para desconocer al gobierno español. A esas reuniones asistían, entre otros, Ignacio Allende, Mariano Abasolo, Juan Aldama, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez y su esposa, Josefa Ortiz y Miguel Hidalgo y Costilla, quien era el cura del pueblo de Dolores. Esta conspiración fue descubierta, sin embargo, doña Josefa alertó a los participantes, por lo que pudieron escapar antes de que las autoridades los arrestaran. Ante esta situación, el cura Hidalgo decidió adelantar el movimiento que habían planeado iniciar en diciembre, al amanecer del domingo 16 de septiembre. Hidalgo mandó tocar la campana de la parroquia para llamar la atención de la gente que estaba en la plaza del pueblo, pues era día del mercado, y los convocó para iniciar el levantamiento armado. Este acontecimiento se conoce como el Grito de Dolores y fue el comienzo de una guerra que duró 11 años, de 1810 a 1821. Hidalgo, con la simpatía y confianza del pueblo, logró reunir a miles de seguidores cansados de las desigualdades sociales, la explotación y la pobreza. La mayoría iban armados con palos, piedras, machetes y los instrumentos que utilizaban para sembrar la tierra. A los miembros de este ejército se les llamó los insurgentes, que significa los que toman las armas. Hidalgo luchó por la terminación de la esclavitud y la distinción de castas. También dictó reformas para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. En 1810 y 1811, los insurgentes ganaron y perdieron batallas contra el ejército realista, que defendía los intereses de la corona española. El movimiento avanzó sobre los pueblos y campos de la zona del Bajío, como Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Otros líderes comenzaron a organizar sus ejércitos y ciudades como Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas fueron tomadas por los insurgentes. El líder en Michoacán y Guerrero era el cura José María Morelos y Pavón. En general, la guerra de independencia cambió mucho la vida de las personas. Por ejemplo, las mujeres españolas, criollas, mestizas o indígenas de las distintas regiones participaron en el movimiento de diversas formas, desde el hogar, los campamentos y las reuniones secretas, apoyando con dinero o proporcionando informes. Soldados realistas o a los insurgentes también trabajaron en el campo y la ciudad, pues eran el sostén económico ante la ausencia del padre de familia. En los lugares en los que se desarrollaban las batallas, la población vivía en constante angustia. Los niños y las niñas tuvieron por lugar de juego un campo de combate y otros ingresaban desde muy pequeños en los ejércitos. Ante la ausencia de sus padres, algunos niños tenían que vender en los mercados o trabajar como ayudantes de zapatero o en los hornos de cerámica. Las niñas ayudaban a sus mamás en el trabajo de la casa o del campo. Y si sus padres eran insurgentes, entraban en la lucha armada. Dentro del movimiento, los pequeños apoyaban como informantes o ayudaban en la preparación de alimentos. A principios de 1811, el ejército realista, dirigido por Félix María Calleja, derrotó a los insurgentes cerca de Guadalajara. Hidalgo, Allende, Aldama y Mariano Jiménez se dirigieron hacia el norte, pero sufrieron una emboscada y fueron capturados y fusilados en Chihuahua. A la muerte de Hidalgo y el movimiento insurgente, ya se habían extendido a muchos lugares de Nueva España y continuó con la misma intensidad, pero con otros dirigentes como José María Morelos y Pavón, quien fue un militar exitoso que ganó muchas batallas entre 1811 y 1815. Supo comunicar al pueblo de manera sencilla lo que buscaba la lucha por independencia y fue seguido por grupos sociales muy distintos, negros y mulatos, indígenas, mestizos y criollos. En 1813, Morelos se dio a la tarea de organizar un congreso para establecer un nuevo orden de gobierno, para unificar el movimiento insurgente. Todos los pueblos que estaban bajo el control insurgente tendrían que elegir a un representante para participar en el congreso, que se reuniría en Chilpancingo, estado de Guerrero. En ese congreso, Morelos dio a conocer su escrito, Sentimientos de la Nación, en el que expresaba su pensamiento político ante la necesidad de mejorar las condiciones de vida del pueblo y terminar con la esclavitud. En él establecía que la América era libre e independiente de España y de cualquier otra nación o monarquía.
Defendía la división de poderes en el gobierno y que el pueblo tuviera el derecho de elegir a sus gobernantes. La discusión en el Congreso se extendieron por más de un año mientras la guerra entre insurgentes y realistas continuaba. El Congreso se encargó de elaborar la Constitución de Apatzingán, documento que rescató las ideas de Morelos y fue dado a conocer en 1814 las ideas de Morelos. Sin embargo, las derrotas que sufrió la insurgencia en los siguientes meses impidieron que la Constitución se aplicara. Entonces, el ejército insurgente se dispersó y a finales de 1815, Morelos fue capturado y fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, en lo que hoy es el Estado de México. Tras la muerte de Morelos, la lucha por la independencia se transformó en una guerra de resistencia. Vicente Guerrero y sus seguidores continuaron en lucha y oponiéndose a los ataques realistas en las montañas del sur de Nueva España. En 1817, Francisco Javier Mina, un joven militar español, llegó a Nueva España para luchar contra los realistas, pero no encontró apoyo de los grupos insurgentes, porque pronto fue apresado y fusilado. Para algunos la causa insurgente estaba perdida, pero nadie imaginó que la voluntad de los insurgentes tuviera importantes consecuencias en un futuro próximo. Agustín de Iturbide era un reconocido oficial ejército virreinal y fue el encargado de combatir el ejército de Vicente Guerrero. A más de 10 años de estar en guerra, el deseo de insurgentes y de realistas se fue encaminando hacia establecer la paz. Durante los últimos meses de 1820, Iturbide instaló su cuartel cerca de Iguala. Antes de enfrentar el ejército insurgente, informó a sus oficiales y a la tropa sobre su plan de aceptar la independencia, por lo que envió una carta a Guerrero, donde le pedía que tuvieran una travesía para llegar a un acuerdo. Guerrero contestó que si su ideal era la independencia y la libertad, entonces podrían conjuntar sus planes. Guerrero y Iturbide llegaron a un acuerdo y el 24 de febrero de 1821, en la villa de Iguala, se dio a conocer el plan de Iguala. A partir de este momento, Iturbide se convirtió en el primer jefe del ejército protector de las tres garantías: religión, unión e independencia. El ejército trigarante utilizó como estandarte una bandera de 3 colores que simbolizaba estos 3 principios: el blanco, la conservación de la fe católica; el verde, la independencia; y el rojo, la unión de criollos, españoles, indígenas y mestizos. Entonces las autoridades virreinales rechazaron la proposición de Iturbide, pero su ejército consiguió ir ganando importantes ciudades como Valladolid, hoy Morelia, Guadalajara y Puebla. El virrey Apodaca fue destituido y en su lugar llegó Juan O'Donoghue, el último representante de España para gobernar, que al ver el apoyo que tenía Iturbide no tuvo más que aceptar la firma de los tratados de Córdoba, que reconocían la independencia de Nueva España. Poco después, el 27 de septiembre de 1821, el ejército de las tres garantías, encabezado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero, entró en la Ciudad de México. El virreinato de Nueva España había llegado a su fin y México iniciaba su vida como país independiente. Sin embargo, 11 años de guerra habían dejado una situación difícil, pues el país comprendía un enorme territorio incomunicado y con una economía en quiebra por el abandono del campo, las minas y las fábricas, además de la noticia de que España se negaba a reconocer la independencia. Con la negativa de España para aceptar la independencia de México, Iturbide fue nombrado emperador, pues era sin duda un personaje con gran popularidad. Su gobierno es conocido como el Primer Imperio. Iturbide tuvo dificultades con el Congreso que se había formado, pues algunos diputados no estaban de acuerdo con su forma de gobernar. Esta situación de inconformidad llegó a que Iturbide renunciara al trono el 19 de marzo de 1822 y se fuera a Europa. Fue breve su gobierno y representó el fracaso del primer intento por construir un gobierno independiente para nuestro país. Entonces, ya somos independientes. Y sigue. Entonces, ¿con qué empezamos? No todo era fiesta y